Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Fe Racional. Mi nombre es David. Y yo soy Carlos, y este es un episodio distinto. Hoy la pregunta es bastante única. Bastante única. ¿Realmente existió Jesús de Nazaret? Pero no como un personaje, como una idea, como un mito, sino como una persona de carne y hueso que puso sus pies sobre la tierra. Sí, y lo bonito, este ya es el episodio número 11. Aquí ya cambia un poco la dinámica. Quisimos dedicar 10 episodios a explicar la existencia de Dios, no solo como un ente que anda flotando, sino un Dios que no es una idea abstracta, un Dios que interactúa con su creación, un Dios amoroso. Demostramos que el teísmo muchas veces se sostiene mucho mejor que el ateísmo, que Dios se involucra en la historia de la humanidad, que Dios se interesa en que lo conozca personalmente. Y ya hablamos de Dios y intentamos conciliar nuestra fe con la ciencia, y ahora vamos a hacer algo bien parecido, en mi opinión, un poco más interesante, que es conciliar nuestra fe con la historia. Entonces vamos a hablar del Jesús histórico, de Jesús de Nazaret, cómo sabemos que vivió entre nosotros, que caminó entre los discípulos que lo predican. Y Jesús de Nazaret es un personaje algo conocido, ¿no? Es decir, un personaje controversial, un personaje amado, un personaje odiado, muchas veces llamado mentiroso, charlatán, llamado el Hijo de Dios, llamado el Santo, incluso llamado Dios. Así que vamos a explorar las fuentes acerca de Jesús, pero primero definamos qué son las fuentes. Las fuentes históricas, y es una de nuestras bases para nuestras creencias en cuanto a cómo sabemos que la Biblia es verídica, que son temas que vamos a estar hablando más adelante. Pues los historiadores toman como fuentes, ya sean libros, manuscritos, anotaciones, inscripciones, citas, referencias de hechos, de cosas que pueden llegar a ser consultadas. Entonces, estas cosas tienen ciertos criterios, porque si tomamos todo manuscrito que ha existido, nos vamos a enchivolar. Hay cosas que fueron falsificadas, hay cosas que eran mitos y eran leyendas, no los podemos tomar como hechos. Entonces, uno de los criterios, por ejemplo, es la edad. Hablando de alguien que vivió hace tanto tiempo, necesitamos una fuente antigua y que sea cercana al suceso. Porque, y creo que lo vamos a mencionar más adelante, hay otros personajes históricos que la fuente más antigua que tenemos de ellos sucedió 400 años después de que murieron. ¿Y qué tan verídico podría ser eso? ¿O qué tanto hecho se podría redactar de una manera correcta 4 siglos después de que sucedió? De un punto donde todo era nada más oral, como, ¿recordás cuándo pasó aquello? Y así generación por generación. Sí. Entonces, uno de los criterios es la edad, ver qué tan cerca está también del suceso. Otro criterio, es la cantidad. ¿Cuántas fuentes tenemos que hablan del mismo suceso? Porque, por ejemplo, yo llego y te digo, Davidcito, vieras que hoy en el mercado un negocio agarró fuego. Okay. Y no ves nada en la prensa, nadie más te lo menciona, me lo puede haber inventado. Sí. Pero imagínate, yo te lo escribo por WhatsApp y vos como, ay, qué pasada, y llegas a tu casa y te dice tu mamá, viste que se prendió fuego un local en el mercado. Entonces ya, ok, van 2, luego ves que la prensa lo sube y ya es noticia. Entonces ya hay cantidad de fuentes, gente que no está relacionada entre ellos, que lo vieron y decidieron, sí, esto pasó, yo estaba ahí, yo vi cómo sucedió. Sí, ese es uno de mis criterios favoritos. Sí, definitivamente. El de la cantidad, porque así vos podés comparar y al final hacer que todos los hechos tengan un punto esencial, algo que compartan todos. Y abre la perspectiva, porque deja de ser como un suceso aislado. Sí. Me gustaba bastante un video que yo veía, bueno, voy a estudiar Derecho, que a veces es hasta muy sospechoso que 2 historias o 2 coartadas sean una y una idénticas. Sí, idénticas. Entonces lo importante es ver esto, ver si son idénticas, porque entonces puede ser una historia falsificada, algo inventado. O que nos pusimos de acuerdo y dijimos exactamente lo mismo. Entonces es probable que yo te diga, ok, era como las 12 cuando se prendió fuego el local en el mercado. Y lo primero que agarró fuego fue la parte de la sección de ropa de hombres. Pero la otra persona te dice, no, el fuego empezó en el local de al lado. Y luego, ¿me entendés? Entonces la historia puede llegar a cambiar un poco, pero lo esencial, que es que en el mercado había un local en llamas, sigue intacto. Ajá. Entonces es otro criterio, la cantidad, y también tenemos lo que viene siendo la credibilidad o la confiabilidad. Se trata de una fuente confiable, o solo es una leyenda que se retrata. ¿Y cómo llegamos a este criterio específicamente? Contexto. Más que todo, ¿quién lo escribió? ¿Era un historiador conocido? ¿Era alguien que escribió otras cosas que tomamos como verídicas? ¿O era una persona de la que nadie ha escuchado,
quién sabe si él se dedicaba a crear leyendas y crear mitos. Exacto, lo que vos decís, Sí. o sea, para ver si algo es creíble, o sea, si podemos confiar en lo que esta persona escribió, en lo que esta persona dijo, ver si esta persona se dedicaba Claro. a escribir cuentos o fue como una leyenda para contarle a los niños o de verdad le está narrando como un hecho histórico. Sí, y también último criterio sería, por ejemplo, la tradición y cómo se transmitía en este texto. Vamos a estar hablando más adelante de cosas como el Corán, por ejemplo, que se mantuvo por mucho tiempo como una tradición oral. Antes de ser escrita, antes de ser puesta como en el libro que se puede conseguir hoy en día, era nada más oral, te lo Sí. tenías que memorizar completo. Yo no sé vos, yo no confiaría en mi memoria para memorizarme algo tan largo como el Corán. Entonces hay que revisar la tradición también. ¿Fue una tradición oral que se compartió por mucho tiempo o solo fue que de repente apareció escrito? Nadie había escuchado de eso y 400 años después, sí, esto sucedió, lo escribí. Entonces, recapitulando lo de las fuentes, es importante la edad, qué antigüedad tiene, qué tan cercano es el suceso. Es importante la cantidad, cuánta gente lo vio, qué podemos definir de estas diferencias en las historias, la confiabilidad de qué fuente está viniendo y la tradición, era de tradición oral, fue algo que solo surgió espontáneamente. Todo esto nos pueden dar buenos criterios de cómo definir si algo vale la pena creerlo o decir esto es verídico o no. Sí, y también podemos hablar, además de los criterios, comenzar a hablar de las fuentes. Es decir, podríamos citar la Biblia, pero con Carlitos estuvimos hablando y tal vez más para adelante hacemos un solo episodio para hablar acerca de por qué creemos que los evangelios son creíbles o por qué son verídicos. Así que vamos a mencionar ciertas fuentes no cristianas. Y en primer lugar tenemos a Tácito. Él fue un historiador romano. En su obra Añales, alrededor del 55 al 120 después de Cristo, él escribió lo siguiente. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, que el pueblo llamaba cristianos. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la clave que vemos aquí es que esta es una fuente no cristiana, que es independiente y que además es hostil hacia los cristianos, porque lo que nos narra aquí Tácito es que el emperador Nerón, con mucho más contexto, están hablando de incendio en Roma. Y él culpó a los cristianos de ser quienes provocaron el incendio. Y vemos que en ese momento los cristianos eran personas muy odiadas. Pero lo interesante aquí es que está hablando de los cristianos, pero también habla de Cristo. Y está afirmando, este hombre sufrió la pena máxima en el gobierno de Tiberio bajo Poncio Pilato. Entonces eso nos habla, por decirlo así, sin necesidad de apelar a una fuente cristiana, nos está mencionando a nuestro Señor Jesús. Claro, y en esta cita específicamente menciona a Cristo, pero el simple hecho de que haya mencionado a los cristianos ya nos confirma de que había un grupo que afirmaba haber visto y conocido a Jesús y que andaba creyendo y viviendo su vida bajo sus enseñanzas. Sí. Otra de las fuentes, que probablemente es de las más sonadas y diría yo una de las más importantes, la de Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo I y en su obra Antigüedades Judías menciona, dice, por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, pues realizó obras sorprendentes y fue maestro de personas que reciben con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Y cuando Pilato, por denuncia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado desde el principio no dejaron de hacerlo. Y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos, así llamados por causa de él. Bien interesante, este es como el núcleo probable de lo que dijo Josefo, porque digamos, hay otra versión donde dice cosas más explícitas sobre Jesús, como él era el Mesías, y si vale la pena llamarlo hombre, como diciendo como pudo haber sido algo más. Y esto ya se pone en duda. Muchos historiadores, muchos estudiosos creen que eso fue alterado, fue añadido después. Pero aún así, si tomamos el núcleo probable de lo que él dijo, viene diciendo que existió Jesús. Sí. Se dice fue un hombre sabio y se habla de las enseñanzas que él daba. Y de las cosas maravillosas que él hizo. Correcto. De Entonces, los milagros. Nos viene hablando de los sermones, de los milagros. Vuelve a mencionar a Pilato, vuelve a mencionar a los cristianos
y la persistencia, que aun cuando ya Jesús no estaba, los cristianos seguían presentes. Me gusta que Flavio Josefo aquí dice, ellos seguían amándolo. Seguían amándolo. Pero se supone que él murió crucificado, pero seguían amándolo. Seguían amándolo, sí. Y luego tenemos otra cita también de Josefo que narra la muerte de Jacobo, del hermano de Jesús. Dice, siendo enano de este carácter, pensó que tenía ahora una buena oportunidad, puesto que Festo había muerto y Albino estaba aún de camino. Así que convocó a los jueces del Sanedrín y llevó ante ellos a un hombre llamado Jacobo, hermano de Jesús, llamado el Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Qué fuerte. Sí, y entonces podemos ver la relevancia que Josefo menciona de nuevo a Jesús, esta vez como un punto de referencia, nada más, perdón. Es como que diga, bueno, Samuel, el hermano de Davidcito. Entonces ya tenemos otra mención, un historiador muy importante. Y fíjate que un ejemplo que me gusta dar bastante sobre las fuentes extrabíblicas, porque he tenido varias conversaciones con otras personas que tal vez tienen una mentalidad más cerrada como, no, si no está en la Biblia, ¿cómo voy a creer yo eso? O ¿de qué me interesa saber algo que no está en la Biblia? Pero hay registros históricos que son verídicos, que sucedieron contemporáneos a sucesos en la Biblia, que vamos a estar hablando más adelante, que son muy importantes. Sí. Y yo tuve la oportunidad de hablar con un grupo de jóvenes y les decía, intentando mantener una honestidad intelectual, es como que le diga yo a un mormón, explícame tu religión, y yo sé el libro del mormón. Qué conveniente. Qué conveniente. Es como que venga con alguien del Islam y le digo, explícame tu religión, y use el Corán. Qué conveniente. Entonces, si yo como cristiano quiero probar la existencia de Dios, de Jesús, y uso la Biblia, qué conveniente. Entonces, para que sea parejo, para que sea justo, podemos ver y sobra evidencia. Hoy solo vamos a hablar un poco de lo mucho que hay. Hay mucha más evidencia de Jesús que de muchos otros personajes históricos que damos por sentados. Filósofos presocráticos que, la verdad, quién sabe que hayan existido. No, y ¿sabes qué me gusta de lo que estás mencionando? De que, bueno, con los cristianos pasa al revés. Si no está en la Biblia, ¿de qué me sirve? Porque a veces somos muy de mente cerrada en cuanto a eso. Pero con el no cristiano, un ateo o un agnóstico, es al revés. Bueno, porque está en la Biblia, ¿tengo que creerlo? O sea, ellos no toman la Biblia como un registro histórico válido. Porque para ellos la Biblia, alguien vino, comenzó a escribir y se inventó todo. Correcto. Entonces, el objetivo de presentar fuentes no cristianas es llegar a esas personas que no creen que la Biblia es confiable históricamente. Y a mí me gusta usar una analogía con esto de Josefo, porque como decís, él menciona a Jacobo, hermano de Jesús, pero está mencionando a nuestro Señor Jesús. Entonces es como que vos agarres tu teléfono y, bueno, vos en tus contactos tenés a tu mamá, a tus hermanas, a tu papá, a gente importante para vos, a tu jefe, y alguien más en el futuro se te perdió el teléfono y alguien más encuentra tu teléfono. Revisa tu teléfono y en los contactos, ve los contactos que vos tenés registrados. Eso ya es indicio de que esas personas existieron. Entonces, es como lo que está haciendo aquí. Es decir, así con los escritos históricos como los de Flavio Josefo, él no está escribiendo un evangelio, él no está proclamando el evangelio de Jesús, ni que lo ama de corazón, pero en medio de su lista o su registro de contactos, por decirlo así, de la historia judía, aparecen nombres como Jacobo, hermano del Cristo, y Jesús. Y qué importante, porque él no está escribiendo sobre Jesús. Jesús no es el centro de lo que nos está diciendo Josefo. Jesús es un referente histórico, es una mención más. Es como que yo estoy contando un evento, como, pasó tal cosa, y allá andaba Davidcito, o allá andaba mi hermana. Era como mencionarlo como, sí, solo para que sepas. Entonces, ¿por qué valdría la pena en un tema nada que ver con Jesús meter a alguien que fuera una leyenda, meter a un mito en un registro histórico? Pero podemos ver que Jesús tenía un impacto y una importancia tal que aún en un registro de algo nada que ver con él, bueno, sí tenía que ver con los cristianos, pero no directamente sobre Jesús, se le da la importancia de mencionarlo como Jesús, el Cristo. Por él tenemos este grupo con el que estamos tratando. Sí, buenísimo. Y me parece impresionante porque la persecución de los cristianos al final nos demuestra bastante de la persistencia de estas personas, a pesar de que no les beneficiaba en nada realmente decir que este hombre existió y que además resucitó,
que vamos a hablarlo más adelante, acerca de la resurrección. Sí. También vemos que existen otras fuentes, que las vamos a mencionar rápido por tema del tiempo. Tenemos a Luciano. Este hombre se burla de los cristianos. Este hombre dice que veneran a un sabio crucificado y viven en comunidad y viven fraternalmente. Entonces, aunque vemos que no es un relato histórico en favor de los cristianos, implícitamente los está mencionando. También tenemos el Talmud, que muchos judíos lo usan como bastante referencia, incluso más que el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que también menciona a Jesús, que fue crucificado en vísperas de Pascua. Entonces, así como estas, tenemos muchas más fuentes no bíblicas que mencionan a nuestro Señor Jesús como un hecho histórico que es real. Sí, es importante lo que mencionabas, lo de la burla, porque muchas veces hay que ponernos en el contexto, en el tiempo, cronológicamente, qué estaba pasando en ese momento. Y existen pues todos los dioses que creían los gentiles y todo, y pensar que hay un grupo que se está dedicando a darle alabanza, a darle adoración a un hombre que murió en una cruz, que eso era algo vergonzoso, eso era un castigo. Era vergonzoso. Entonces, ¿en qué cabeza? O sea, si yo creo en ¿qué te puedo decir? Una docena de dioses, todos poderosísimos, todos con sus castillos y sus reinos, ¿cómo te voy a tomar en serio si me estás diciendo que adoras a un hombre al que desnudaron y golpearon y lo colgaron a un hombre que no era de clase alta, a un hombre que no tenía poder militar, que fue humillado, que fue avergonzado, y estas personas lo adoraron? Claro, ¿cómo vas a tomar en serio a los seguidores del carpintero? Cabal. Entonces, ese es el contexto, y hay otras historias que mencionan eso, como, si no estoy mal, creo que te había mencionado, que se habían encontrado como en forma de burla, unos escritos en unas piedras que habían hecho como un dibujo de manera burlándose de Jesús, y ponían el Dios y el nombre de uno de los cristianos, porque burlaban de él, porque cómo vas a adorar a un hombre que está muriendo en una cruz, que en comparación. Y aparte de todo esto, que son muy, muy antiguos, tenemos el consenso académico actual de lo que se cree la comunidad histórica y científica. Por ejemplo, tenemos a Bart Ehrman, que es un destacado historiador secular, que afirma: Jesús ciertamente existió, como prácticamente todos los eruditos competentes de la antigüedad, cristianos o no, están de acuerdo. No conozco a ningún historiador serio que dude de la existencia de Jesús. Buenísimo. También tenemos a John Dominic Crossan, historiador no creyente. Él dice: la muerte de Jesús por crucifixión bajo Poncio Pilato es tan segura como cualquier caso o hecho histórico pueda ser. Entonces, incluso estas personas que no son cristianas, que son personas seculares, que no creen que Jesús es Dios, que no creen que hay que adorarlo, estas personas de verdad creen que hubo un Jesús histórico. Sí, y me gustaba, eso lo mencionaba, que los historiadores serios deberían estar de acuerdo con eso. Porque ¿cuál es el problema? Yo siento que el conflicto de muchas personas es que al escuchar que nosotros creemos que Jesús es Dios y obviamente lo que sacamos de él es de la Biblia, lo toman como que fuera una historia más. Una historia inventada. Correcto, como que fuera una historia inventada, como si fuera una leyenda, y inmediatamente descartan la posibilidad de que haya sido un hecho histórico y se cierran en que no, Jesús no existió, porque yo no creo que él haya sido Dios y todo. O no creo que haya hecho milagros, pueden Correcto, decir. o no creo que haya hecho milagros. Entonces lo importante de ahorita es que estamos probando que existió la persona de Jesús de Nazaret. La deidad de Jesús es otro tema muy aparte, muy complejo, que vamos a tocar más adelante, pero lo importante es esto, que cualquier persona, cualquier historiador serio debería reconocer: Jesús de Nazaret vivió y existió, hay registros, lo podemos ver. No, y que cuando venga alguien y te pregunte: ¿y vos si de verdad existió ese tal Jesús?, vos con total seguridad puedas decir: sí, existió Jesús de Nazaret. Él puso sus pies sobre la tierra, vivió entre este y este año, en aquel lugar del mundo, y es verídico. Correcto. Buenísimo. También podemos ver, en los evangelios, si alguna vez has leído los evangelios, te vas a dar cuenta de que no son idénticos, que son relatos muy parecidos, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos. Esos los llamamos los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque te relatan parábolas, ciertos acontecimientos de manera muy parecida, siempre cambiando algunos detalles. Y tenemos el evangelio de Juan, que ese sí te cambia rotundamente, ya es como mucho más teológico. Pero lo que podemos ver es que son narrativas bastante diferentes.
Y al principio mencionábamos que cuando muchos relatos son idénticos, más bien tendemos a dudar de ello, porque es como que estas 4 personas se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo acerca de este Jesús. Los mismos detalles, todo idéntico, sospechoso. Sí, entonces cuando encontramos múltiples narrativas con material compartido, pero independiente, es decir, cada quien lo escribió, nos son bastante útiles. ¿Por qué? Porque estas diferencias son una fortaleza, no son una debilidad. Como te digo, si formara parte de un mito, alguien habría escrito idéntico, como quien dice, Claro. a vos te contaron una leyenda, qué sé yo, pero no la tenés por escrito, vos vas a escribir exactamente lo que esa leyenda dice. La lo que Llorona. ajá, la Llorona, por ejemplo, o ese mito dice. Pero aquí en los evangelios no. Aquí en los evangelios vemos diversidad. Vemos que podemos hacer ciertos paralelismos. Y es hermoso porque, digamos, lo que vos decías, hay un acontecimiento, se quemó un local, pero hay diferentes perspectivas. Entonces, no te quedas, por decirlo así, con solo una perspectiva, que te perdés de mucho, sino que tenés varias perspectivas y eso te nutre más tu conocimiento acerca de ese Correcto. acontecimiento. Sí, como decís, si fuera una historia más, un mito, al no haber imprenta, al no haber fotocopiadora, ni modo, mucha gente a escribir lo mismo, Sí. para que se mantenga tal y como está. Sí. Pero tenemos gente que caminó con Jesús y ellos iban pues anotando y registrando todo conforme ellos iban viendo. Sí. Y puedes ver, bueno, hay uno de los paralelismos que a veces se toma como que si fuera un error o una contradicción, es la muerte de Judas, Sí. que pues se narra en uno de los evangelios que solo se dice que Judas se cuelga y luego Lucas nos viene a decir que encuentra pues todos los órganos del piso de toda la escena Desparramado, sí, desparramado. horrible. Entonces entramos, ¿qué es cierto? Pues lo mismo, hay que entrar cronológicamente qué está pasando. Se cuelga Judas, ok, el cuerpo sin vida se va degradando, Sí. se empieza a pudrir, especialmente el lugar donde tiene la presión de la cuerda, es lo más lógico que, Sí. ¿entendés? Entonces, es que no está muy gráfica. Sí, es muy ajá, gráfico, pero los de radio no te van a entender. Correcto. Entonces, cuando el cuerpo cae y luego queda todo como nos explica Lucas, ahí es que Lucas hace el registro y, ok, yo vi esto. Bueno, Se Lucas, supone que se quedó. bueno, me encanta, mira, ahorita Porque mencionaste Lucas era doctor. rapidito lo de Lucas. Lucas era doctor, pero también hace función de periodista, porque cuando vemos el principio del Evangelio de Lucas, él viene y a su amigo que le está escribiendo, viene y le dice, mira, yo me tomé el tiempo de tomar todo lo que pude, toda la información y te escribí este libro para vos, para que puedas entender todo lo que realmente pasó. Entonces, como decís, los otros evangelios vienen y dicen que Judas se ahorcó y Lucas de repente llega tarde o qué sé yo, llega después y ve toda aquella escena horrible. O no necesariamente él. Pudo haber Sí. consultado y mira, que vimos el cuerpo de Judas ahí tirado. Sí, y él lo porque escribió. es más probable que la gente lo haya empezado a ver después de Sí. que ya estuviera descompuesto el cuerpo. Porque él se fue a colgar, no fue que le anunció a todo el mundo. Exacto. Pero imagínate, vos ves a uno de los 12 que andaba con Jesús colgado, es como, hey, miren, y en lo que iba llegando la gente, pues con el pasar de los días, luego ya el cuerpo estaba tirado, y tal vez más gente lo llegó a ver así. Sí, qué horrible. Sí, que Sí. perdón por la escena tan gráfica, pero Sí, bueno, fue tal- uno de los ejemplos de los paralelismos. Sí, a mí me encanta, ya que empezamos a hablar de discípulos, me encanta hablar de Pablo. Vos sabés que Pablo Sí. es una pieza fundamental para la fe cristiana y las cartas de Pablo fueron escritas muy temprano, o sea, bastante cerca del tiempo de la crucifixión y de la resurrección, que vamos a hablar después. Y vemos que Pablo nos sirve bastante porque, bueno, tenemos registros de sus cartas y podríamos calcular que Pablo abrazó la fe cristiana 4 a 7 años después de la crucifixión. Tenemos 1 de Tesalonicenses, Gálatas, 1 de Corintios, todas las cartas de Pablo que ya conocemos, que están fechadas muy cerca. Pero a mí me encanta una cita que es muy hermosa y Pablo testifica en 1 de Corintios 15:3. Él dice, o sea, él está hablando al pueblo en Corinto, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, o sea, está mencionando nombres. Lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 personas, 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven y otros que ya han muerto.
luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Y el ejemplo de Pablo es muy hermoso porque él pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Pasa de torturar e incluso matar cristianos a ser torturado, a ser flagelado por el nombre de Cristo. Entonces vemos que este es un registro que es bastante temprano acerca de Jesús. Y es algo muy interesante saber que 500 personas lo vieron a la vez. Y vos sabes, bueno, una leyenda es muy difícil que se pierda el núcleo de eso cuando no han pasado ni 2 generaciones. Estamos hablando del año 50, o sea, 20 años después de la crucifixión. Claro. Es muy cerca. Entonces, cuando un acontecimiento es tan cerca, es muy fácil que si es mentira, venga la gente alrededor y diga, no, eso es mentira, y lo desechamos y se perdió en la historia. Pero que venga alguien y diga, y surjan otras fuentes, y más de 500 personas, y realmente no digan, no, eso es mentira. Es muy interesante y nos sirve como pieza fundamental para hablar acerca de la existencia de Jesús. Y de nuevo, el contexto histórico, y es mucho más probable que se haya mantenido la verdad en aquel entonces por la tradición oral que existía, Sí. de que era por ley. O sea, si yo tengo hijos, yo a ellos les tengo que contar todo, les tengo que explicar quién es mi Dios. Y en este caso, yo era seguidor de Jesús y yo era un cristiano, les tenía que explicar todo y les tenía que contar todo. Porque obviamente pues no habían teléfonos, lógicamente, como que lo pueda ir a investigar él solo. Era más fácil pues mantenerlo así entre familias, pasar de generación en generación todas estas historias. Sí. Y algo que hemos estado mencionando era la comparación entre Jesús y otros personajes históricos que conocemos y que ya damos como verídicos. Por ejemplo, cuando un historiador pregunta si alguien existió, no busca certezas matemáticas o científicas, sino convergencia de fuentes. Por ejemplo, de Sócrates dependemos de Platón, de Jenofonte y Aristófanes, que son 3 testigos. No tenemos nada que Sócrates no escribió nada, Sócrates no. O sea, si no fuera por estas 3 personas, Sócrates no existe. Pero me estamos hablando de 3 personas. 3 personas nada más. Ajá. Comparados con los 500 que vieron a Jesús, los 12 discípulos. Y las demás fuentes y las demás extrabíblicas, correcto. De Platón, la mayor parte de lo que sabemos viene de sus escritos. Los retratos bibliográficos o biográficos completos llegan siglos más tarde. O sea, Platón sí hizo escritos, no escribía específicamente sobre su vida, sino de sus enseñanzas, de lo que él creía. Y las biografías de Platón, o sea, lo que la gente dijo así, Platón fue esto, esto y esto, y vivió esto y lo otro, vinieron muchos años después. Sí. De Aristóteles, pues la transmisión textual y los catálogos de obras se reconstruyen con testimonios posteriores. Lo mismo, solía ser una tradición oral, como así Aristóteles decía esto, o él creía en aquello otro, hasta que eventualmente se agarró, se reconstruyó y se escribe algo. Y me parece bien interesante, yo le mencionaba esto a mi papá hace poco, que en forma de chiste, pero hay muchísimas frases famosas que no has visto que como que se le atribuían a Einstein, y él ni al caso, jamás lo dijo. Frases que Einstein dijo. y los pasan posteando en Facebook y una foto de Einstein. Eso puede llegar a pasar, como se da a entender, ok, una mente tan brillante hace sentido que haya dicho algo tan inteligente. Algo tan sabio. Sí, exacto, pero tal vez no sea el caso. Y esto aplica, imagínense, en los tiempos de Aristóteles, hace cuánto tiempo vivió él, podría llegar a pasar lo mismo. Sí. Entonces, por ejemplo, las 2 biografías que tenemos de Alejandro Magno se escribieron 400 años después de su muerte. Los escritos de Buda se escribieron 600 años después de que él haya vivido. Y es bien curioso porque Buda, para el budismo, su estilo de vida eran nómadas básicamente, Sí. y viajaban mucho. Siento que sería muy complicado haber hecho un registro como muy verídico de qué hacía Buda, cómo vivía con sus comunidades y todo. Suelen ser como personajes que no tenían un lugar fijo, Sí. no tenían una comunidad fija y no tenían como escritos a detalle sus enseñanzas, y que luego lleguen historiadores antiguos que no cuentan con las herramientas que contamos nosotros, no cuentan con el conocimiento que contamos ahora, y deciden reconstruirlo. Sí. Deciden, ok, vamos a hacer una recopilación y lo vamos a tomar y lo vamos a enseñar como que así era. Sí, y espérame, estos son personajes históricos que, de los que ningún escéptico dudaría, que ningún escéptico negaría. Es más,
o sea, estamos hablando de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Alejandro Magno. Personajes importantísimos para la historia del ser humano, para la filosofía. Y cuando te sientas a hablar con un escéptico, no te duda de esto. Claro. Pero en cambio, sobre Jesús tenemos las cartas de Pablo, años 50, los 4 evangelios, en la misma generación, que eso es muy importante. No fueron escritos 400 años después, como con Alejandro Magno. Y además autores no cristianos, como mencionamos, tenemos a Josefo, tipo año 93, Plinio el Joven en el año 112, Tácito aproximadamente en el 115, Suetonio aproximadamente en el 120. O sea, decimos los años porque son muy cercanos. El primer son criterio, muy tempranos, que es uno de los primeros criterios y de los más importantes. Incluso críticos como Ehrman, que lo mencionaste, o como Crossan, que no son cristianos, ellos admiten que negar su existencia no es una postura seria, no es una postura que se pueda sostener fácilmente. Entonces, para poner todo esto, como juntarlo todo, para un maestro judío de aquella época, que viene de Nazaret, un pueblo que hasta costaba encontrarlo en el mapa, que se sabe de Nazaret por los vestigios arqueológicos que se encontraron, que tenga esa densidad de testimonios, que tenga esa cantidad de testimonios, es abrumador para alguien tan simple, por decirlo así, que no era una persona de clase alta, de la cual las personas aristocráticas tenían escribas. Entonces, esos escribas se encargaban de documentarlos. Tenemos como en el libro de Crónicas. Los reyes tenían escribas y los escribas se encargaron de, valga la redundancia, escribir, registrar los acontecimientos históricos de aquel tiempo. Entonces, la pregunta ya no es si existe, la pregunta es, ¿qué hacemos con estos testimonios? ¿Qué podemos reconstruir? ¿Qué podemos relatar acerca de esta persona? ¿Qué podemos decir de su existencia? Sí, y bien importante, de nuevo con lo del criterio del tiempo, de la edad, diría yo uno de los más importantes. No quiero profundizar mucho porque va a ser un episodio muy interesante el que vamos a hacer de libros apócrifos, pero algunos de los libros apócrifos, que por ejemplo son libros que no están en la Biblia protestante, por X o Y razón, muchos de esos son porque no tienen un autor fijo o por esta incongruencia en el tiempo. Por ejemplo, puedes decir, el libro de Enoc se supone que son como 3 partes unidas y una está mucho más lejos de los supuestos acontecimientos que la otra. Ya lo pone muy en duda tomarlo como verídico. Si no, tenemos, por ejemplo, ¿qué otros libros? Macabeos. Sabemos que Primera y Segunda de Macabeos fueron escritos, tal vez no al mismo tiempo, pero bastante cercanos. Sí. Pero el Tercera de Macabeos se escribe mucho después. Tienen un método de escritura, una manera de expresarse muy distinta. Muy diferente, es otra ideas época. Muy distintas, es otra época. Hay un supuesto evangelio de Judas que viene a hablar, es bien curioso, es uno de los ejemplos que más me gusta. Este libro viene narrando otra historia que dice que Jesús llega donde Judas y se lo lleva aparte. Y Jesús empieza a hablar de una manera que no habla en los otros evangelios, porque se va totalmente de este plano y se va hacia las estrellas. Empieza a explicar leyes del universo, y empieza a entrar a estos temas muy, muy filosóficos que pertenecen a una época muy distante de cuando vivió Jesús. Ya era una época donde ya estaba este auge filosófico y creo que hasta ya que hay en las estrellas, que hay más allá del planeta Tierra, es una corriente filosófica que sucedió muchísimo después de la vida de Jesús. Es una incongruencia gigantesca. Sí. Entonces, por lo mismo, se define, ok, esto también por los rastros de carbono, es como esto pasó muchísimo tiempo después y no cuaja con lo que sabemos de Jesús, descartado. Sí, es por esas incongruencias que la mayoría de los historiadores dicen, no, esto realmente fue escrito mucho después y tienden a descartarlo, si hablamos de todos los criterios que nosotros acabamos de hablar. Sí. Entonces, si nosotros sumamos todo, es decir, las fuentes independientes, no bíblicas, que mencionamos de Tácito, de Josefo, Luciano, Suetonio, todas estas personas que no eran cristianas, si mencionamos la transmisión no uniforme, no idéntica de los evangelios, si mencionamos el consenso académico que existe en la actualidad, hoy por hoy, acerca de la existencia de Jesús, si mencionamos las cartas primitivas de Pablo y todo esto que mencionamos, esto ofrece una base sólida de que Jesús sí existió. De que fue un personaje real, Él caminó entre nosotros y la gente
O sea, fue tanto el auge de su persona que fue imposible que pasara como un punto más en la historia. Él marcó un antes y un después en la historia. Él partió literalmente la historia en dos. Algo tuvo que haber ocurrido en aquel momento para que ocurriera algo como eso. Sí. No hay personaje histórico que tenga una mejor documentación de esa época que Jesús de Nazaret. Sí, Es el definitivamente. mejor documentado. Ya lo hicimos, ya lo comparamos con Platón, Sócrates, Aristóteles y todo esto. Entonces, para ir concluyendo, me gustaría cerrar con una frase, pero es un versículo. Es Juan 1:14. Si a mí llega alguien y me pregunta cuál es uno de los versículos más importantes en la Biblia, es Juan 1:14, porque encierra muchas cosas. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que teniendo bien fundamentada la existencia de Jesús, el siguiente paso es preguntarnos, bueno, ¿quién fue este Jesús? ¿Qué afirmaciones hizo este Jesús? Y en el próximo episodio vamos a explorar todas estas preguntas. Si ya entendemos que hubo un Jesús histórico, que fue más que un simple hombre de Galilea, porque se habló mucho de él, ¿qué provocó que fuese tan conocido? ¿Por qué podemos decir que sus afirmaciones son de verdad? Entonces, en el próximo episodio nos vamos a preguntar, ¿Jesús es el Mesías? Así que los esperamos en la próxima y ha sido un placer tenerlos con nosotros acá. Esperamos que hayan aprendido algo con nosotros. Hemos disfrutado mucho hablar de Jesús. Sí, definitivamente. Tal vez este episodio, sí, contrasta bastante con lo que ya habíamos hecho y tal vez no fue tan retrospectivo, tal vez no fue tan filosófico, pero fue una clase de historia muy interesante. Ver realmente, siento que hay muchísimos cristianos que no conocen esto. A mí me encanta estudiarlo, me encanta, pues yo sé, tengo mi fe y aunque no vea a Dios todos los días, no lo veo enfrente mío, yo creo en Él, pero siempre es bonito saber que está todo este registro de gente que no era cristiano, gente que se intentaba burlar de Él y al final lo que hicieron es que nos reafirman más su Sí, existencia. y es bonito entender que tu fe tiene sentido, Claro. que está fundamentada, que no está en el aire, sino que tu fe tiene razón de ser, que tu fe no fue algo que alguien inventó, sino que son acontecimientos históricos reales. Entonces esta será una temática que estaremos viendo más seguido ahora el resto de la temporada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga. Nos vemos.